Ya. Muy buenos días con todos y todas. Por favor, encenderán la camarita cuando pase la asistencia. Alcibar Vinces. Presente. ¿Dónde estás? Ya te vi. Arauz. Arauz. Presente, doctora. Barresueta. Barresueta. Barzola. Barzola. Bernal. Presente. Briones. Presente, doctora. ¿Dónde? Ya te vi. Bustamante. Presente, doctora. Camacho. Camacho. Carriel. Presente, doctora. Cedeño Mero. Cedeño Mero. Presente, doctora. Presente. Cedeño Zambrano María. Presente, doctora. Robert. Cedeño Robert. Chala. Doctora, la compañera Chala está sin internet, disculpe. Chávez Alvarado. Presente. Condoy. Presente. Cruzati. Presente, doctora. Flores. Presente, doctora. Gobea. Gobea. Guerra. Presente, doctora. Landa. Presente, doctora. López Plaza. Macías Bravo. Schneider. Presente, doctora. Mendoza Sánchez. Presente, doctora. Mero Mendoza. Leandra. Mero Reinado. Mero Reinado. Morán Vinuesa. Talía. ¿Hoy día se han ido de fiesta o qué? Moreira Macías. Presente, doctora. Nevares Muñoz. Presente. Ponce. Presente, doctora. Rivera. Rivera Menéndez. Salazar Espinosa Bryan. Presente. Soledispa. Soledispa. Suárez Morales. Presente, doctora. Uscudún. Uscudún. Valle Fernández. Presente, doctora. Villavicencio. Presente, doctora. Yepes. Yepes. Bueno. Ayer nos quedamos, ¿verdad? En el equipo con Carriel. Doctora, Sí. buenos días. Disculpe que la moleste, es que soy Camacho y estaba teniendo problemas desde ayer aquí con la computadora y llegué ya Ya, a la Paul. mitad de la lista. Ya, Paul. Entonces, Doctora, disculpe, Cedeño también. ay, Robert. A ver, chicos. Robert, ¿usted logró averiguar el número de estudiantes matriculados para este año? Doctora, ya pedí la matriz, me quedaron en enviar la Secretaría General, estoy esperando que me envíen. Ya, sí, porque ese material lo necesitan los chicos, ¿no? Porque ya les dije que no pueden escoger una sola unidad académica, sino que más bien, ¿verdad? Cojamos por la idea que usted nos dio por áreas de la especialidad para no abarcar,
¿verdad? Toda la universidad y allí el muestreo nos va a salir más pequeño. ¿Sí? Entonces, por favor, insista, ¿sí? Ya, listo, doctora. Ya, entonces voy a compartir, ¿verdad? Nos quedamos con Carriel. Tercer equipo es el tuyo, Carriel, ¿no? Sí. Carriel, ¿me recuerdas dónde nos quedamos? Bueno, antes de que empiece, Carriel, me haces stock cuando yo ya paso la lámina, ¿no? Antes que nada, ¿verdad? Vamos a hacer un recorderis para retomar la temática que hemos visto. El día de ayer vimos sobre las voces griegas de investigación y qué significaba, ¿verdad? En este caso, el prefijo in, que significaba en, investigare, que significaba ayer. Hallar, por favor, disculpe, hallar, es decir, conocer, ¿verdad? Seguir algo, entonces eso nosotros tenemos como investigación. También los compañeros que expusieron el día de ayer, pues nos hablaron sobre la definición de investigación. Además de eso, también nos hicieron un remember, ¿verdad? De qué es la investigación en salud y qué son los sistemas de salud, ¿verdad? Nos explicaron muy bien la conceptualización de estos términos. Luego también nos hicieron una conclusión y posteriormente pasamos a la metodología de la investigación, donde nos hicieron una clasificación de los tipos, en este caso de investigación, que tenemos que la investigación se puede clasificar según, ¿verdad? O de acuerdo a su direccionalidad, de acuerdo a su número de ocasiones en que se mide, de acuerdo al número de muestras a estudiar y de acuerdo al grado de control de las variables y la forma de selección. Cabe señalar, ¿verdad? Que los compañeros también hablaron desglosando, ¿verdad? Cuáles son los tipos de acuerdo a su direccionalidad, ¿verdad? Entre los que tenemos prospectivo, retrospectivo, bidireccional. Luego tenemos, ¿verdad? De acuerdo al número de ocasiones en que se miden las variables, tenemos transversal y longitudinal. De acuerdo al número de muestras a estudiar, tenemos el descriptivo, ¿verdad? Tenemos el comparativo. De acuerdo al grado de control de las variables y la forma de selección, ¿verdad? Tenemos los experimentales y cuasi experimentales. Que nosotros como universidad, ¿verdad? O como asignatura de proyecto de investigación, no vamos a tener mucha injerencia en esto, ¿no? Primero porque tenemos que tener laboratorio, tenemos que tener aprobación del comité de ética, no solamente el consentimiento informado, sino que es un proceso un poco más grande, ¿no? Y también dentro de esto tenemos los observacionales. Bueno, también los compañeros explicaron ayer cada uno de estos, ¿verdad? Cada uno de los que estoy pasando. Y esto. Carriel, ¿en cuál se quedó? Los estudios transversales. Ya, en estudio transversal, aquí. Ya, bueno, entonces, antes de entrar a los estudios transversales, ¿verdad? Que está en la página 16, pues quiero que vean esta partecita, que los estudios transversales y longitudinales son de acuerdo al número de ocasiones en que se miden las variables, ¿no? Ya Carriel nos va a explicar en qué consiste un estudio transversal y en qué consiste un estudio longitudinal. ¿Sí? Doctora, disculpe, ¿estas son las diapositivas, las últimas diapositivas que yo le pasé? Es que Sí, estas creemos son las que me pasó ayer y las bajé. Ay, ya. Okay. Gracias. Sí.
Ahora sí, Tulana, Samanita, pásame ahorita. Ahora sí, por favor, continúe, Carriel. Lo único que yo hice fue aumentarle esto de color café, que es el nombre del proyecto de ustedes, ¿sí? Bueno, los estudios transversales es un estudio observacional útil en la investigación médica para examinar las condiciones de la salud de una población en un tiempo y un lugar definido. Puede estimar la prevalencia de la enfermedad y los factores de riesgo. Son también llamados estudios de prevalencia, ya que no pueden determinar la causalidad. Y en muchas ocasiones son los primeros estudios en la búsqueda de los factores que se asocian con determinado fenómeno, así como para conocer la frecuencia o la distribución de un problema específico. En este tipo de estudio, la exploración y la enfermedad se estudian al mismo tiempo. Un ejemplo de estudio de transversales sería la determinación de la prevalencia de la desnutrición en niños hospitalizados en el Hospital Rodríguez Zambrano en el área de pediatría, o de los subtipos de virus sincitial respiratorio en niños con enfermedades en la vía respiratoria inferiores. Ya, y te pregunto. Siguiendo con otro tipo de estudio observacional, vamos a tener los estudios de caso. Ever, te pregunto. El tema de ustedes, ¿qué factores asociados al estrés como consecuencia de las actividades académicas online en los estudiantes de la facultad? ¿Verdad? Ya les dije que tienen que cambiar esta parte, ya independientemente que sea del área del conocimiento, ¿verdad? ¿Sería un estudio transversal? Ever. Yo creo que sí. A ver, doctor, aquí no se cree, aquí es sí o no, es negro o es blanco, es vivo o es muerto. En medicina no se cree. ¿Qué vendría a ser? A ver, Ever, aquí yo me quedo contigo todo el día. Sí, doctora, porque sí buscamos. Perdón, no te escuché. Sería así porque estaban buscando los factores. Ya, no solamente eso, es un estudio de prevalencia porque es en un sitio determinado y es en un tiempo corto. No se confundan, los estudios transversales son en un periodo pequeño. Los estudios longitudinales son en un periodo grande. Eso vimos el día de ayer. Inclusive yo les había puesto, ¿verdad? Que un estudio longitudinal son, en este caso, ¿verdad? El desarrollo del niño, que uno lo comienza a ver, hace un estudio desde que nace hasta los 5 años, si es que queremos medir eso, ¿ya? Y inclusive les recomendé que para ustedes, ¿verdad? Aumentar un poco su conocimiento sobre esto, que leyeran las teorías de Piaget, de Sigmund Freud, ¿verdad? De Carl Rogers, y así por mencionarles algunos, ¿no? Y entonces allí nosotros vamos a ver de Hessel, por ejemplo, Hessel para hacer su estudio, pues se basaba en la cámara Hessel. ¿Qué quiere decir esto? Algo parecido como lo que hacen en la policía, ¿verdad? A ti te investigan y supongamos que tú fuiste testigo de un evento que Dios no quiera que nosotros seamos testigos porque después nos matan, ¿no? Pero que
imaginémonos que hipotéticamente que usted fue testigo de algún crimen, ¿ya? Y entonces, usted va a la policía y usted dice que vio. Entonces le muestran a todas las personas que están allí, ¿verdad? Y usted puede escoger cuál de estas personas fue la que que cometió el evento. Ya, pero ellos que están allá no lo ven a usted, pero usted sí los puede ver a ellos, ¿no? Entonces, algo similar es la cámara de Gesell, o sea, ponían los niños ahí a ver cuál era su desenvolvimiento, ¿verdad? Porque los niños, mejor dicho, cuando nosotros nos damos cuenta que nos estamos viendo, ¿verdad? Actuamos de diferente manera. Pero cuando estamos seguros de que nadie nos ve, pues nuestro comportamiento también es diferente. Entonces, por lo general, la evolución del niño, ¿verdad? Es un estudio longitudinal. Lo que nosotros estamos haciendo es un estudio transversal porque es en poquísimo tiempo, ¿verdad? En poco tiempo. Y lógicamente, pues que tenemos allí, en este caso, en un tiempo, ¿verdad? Y en un lugar determinado, que en este caso vendrían a ser las unidades académicas que conforman la línea del conocimiento, por decir. Ya, sigamos. Bueno, siguiendo con otro tipo de estudios observacional, vamos a tener lo que son casos y controles. De aquí se selecciona una persona con una determinada enfermedad, que estos serían los casos. Y otras serían las personas sin la enfermedad, son las que se van a someter a controles. El estudio de casos y controles se determina y comparan las proporciones de casos y controles que se tienen en determinados antecedentes o que han estado expuestos a un posible factor de riesgo. Bueno, los estudios casos y controles son estudios epidemiológicos de tipo observacional, dado que no se realiza una intervención, sino que se observa la ocurrencia de eventos. Y analítico, puesto que le permite formular una hipótesis en relación a evaluar la asociación entre dos o más variables. Y un ejemplo sería de casos y controles, sería, por ejemplo, determinar los factores asociados al retardo del crecimiento intrauterino en los recién nacidos a término. En donde los casos vendría a ser los niños con retardo de crecimiento intrauterino. Y los controles aquí vendrían a ser aquellos sin el problema. Y luego se busca en qué grado se asocian los factores de cada grupo. Y luego esto se va a comparar para saber cuáles son los que tienen la mayor fuerza de asociación. Ya, y si yo te digo que el tema de su equipo lo reformule como para hacer un estudio de casos y controles, ¿cómo quedaría? Tendríamos que hacer sería en los casos sería los estudiantes con estrés, y en los controles vendrían a ser Los chicos sin estrés. podría ser. Ya, bueno, aunque eso, si nosotros lo quisiéramos hacer, ¿verdad? Tendríamos que, como le digo, investigar, ¿verdad? Nosotros en la universidad tenemos un departamento de bienestar estudiantil, ¿verdad? Que a lo mejor ahí tengan los casos, ¿verdad? De los alumnos que han ido por visita psicológica por este motivo del estrés. Entonces quiere decir que nosotros a ellos los vamos a localizar y vamos a ver qué está pasando con ellos. Y de pronto venimos y cogemos un muestreo que no tiene nada que ver con los chicos que han ido a visitar, en este caso,
¿verdad? Al Departamento de Bienestar Estudiantil, se supone que si no han ido es porque aparentemente no tienen estrés, ¿verdad? Bueno, siguiendo con otro tipo de estudio observacional, vamos a tener el estudio de corte. Bueno, en este caso, el investigador define dos grupos de estudio de sujetos libres de la enfermedad o fenómeno sobre el cual se tiene interés, pero que son seleccionados de acuerdo a si han estado expuestos o no a un factor específico. Posteriormente, estos sujetos son seguidos durante un lazo de tiempo predeterminado o hasta que se presente el fenómeno esperado. Y aquí un ejemplo sería por ejemplo, sería la incidencia de la leucemia entre los habitantes de Hiroshima después del bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, tomando como grupo de estudio a las personas que están expuestas y los que no están expuestos, en este caso sería la radiación. ¿Ya? Cabe Bueno, señalar siguiendo... cabe señalar que lo que nos ha estado dando este equipo, ¿verdad? Es como una antesala, a la división que tienen cada uno de los equipos. Por ejemplo, ya usted nos ha hablado de estudio de corte, usted nos está hablando también nos ha hablado de casos y controles, ¿verdad? Que son realmente las temáticas que llevan los otros equipos, ¿ya? Que solamente deben de referirse es a eso. Ya ustedes lo están haciendo en una forma general, pero lo que tienen que hacer es, si yo tengo casos y controles, pues yo solamente me voy a referir a ese estudio de casos y controles. Si yo tengo estudio de cortes, pues yo solamente me voy a dirigir a estudio de corte, ¿sí? Porque si vamos a abarcar en estudio de corte y poner todo otra vez, es como que nuevamente volvieran a repetir lo mismo, sino que acá, ¿por qué lo dividí en ese sentido? Porque yo lo que necesito es que ustedes hagan la antesala y después sean específicos en la temática, ¿no? Por eso está dividido el otro grupo, estudio de corte y estudio de casos y controles. Seguimos. Bueno, siguiendo con otro punto, el estudio de corte permite medir la incidencia de una o varias enfermedades y estimar el riesgo de que la exposición de una o más variables pueden asociarse a la génesis de la enfermedad del estudio. Y un ejemplo característico es que sería, por ejemplo, el infarto del miocardio y el consumo de dieta rica en grasa. Bueno, esa era mi última lámina. Ya, gracias. Gracias, Ever. Continuamos, por favor. Ok. Doctora, disculpe, es que quería saber si le podría pasar el mando a mi compañera. Es que creo que el último hizo una modificación en las diapositivas. A ver, Y esas no son las que yo le estimados pasé. estudiantes, yo así no puedo trabajar, ¿sí? Ayer ustedes me dijeron que me mandaban el archivo con la última modificación y este es el último archivo que ustedes me enviaron. O sea, no podemos andar cambiando todos los días. Yo por esta vez les permito, pero saben que esto va a repercutir en la exposición. O sea, si ustedes tienen el tiempo suficiente para enviar las láminas, pues deben de enviarlas cuando es. ¿Sí? Si han hecho una modificación, tienen que poner en el chat que tenemos, decir, a ver, esta es la última corrección, pero no en plena clase que ustedes me vengan a decir.
Bueno, ya, entonces siguiendo con el tema que estaba explicando mi compañero anteriormente acerca de los estudios observacionales, tenemos la siguiente clasificación que son los estudios de tamizaje. Bueno, en cuanto a los estudios de tamizaje, esto se refiere a la probabilidad de identificar una enfermedad mediante la aplicación de las pruebas de laboratorio, exámenes clínicos u otros procedimientos a personas que se encuentren aparentemente sanas. Un ejemplo de este tipo de estudios llega a ser lo que es la extracción de sangre de los recién nacidos para así colocarlas en un papel con filtro y esto con la finalidad de detectar enfermedades que van a proceder a un retardo mental o así también como la realización de pruebas que sirvan para la detección del VIH con niños que tengan una desnutrición y en quienes no se sospeche que tengan este tipo de enfermedades. Así también se establece que este tipo de diseños de las pruebas van a resultar positivas para enfermedad, deben de ser controladas mediante los estudios de confirmación, ya que existe una alta probabilidad de que estos sean unos falsos positivos. Por otro lado, tenemos los estudios de descripción de uno o más casos. Bueno, con este tipo de estudios nos referimos a aquellos que pretenden conocer o distinguir las características clínicas de una patología. Generalmente este es poco frecuente o que también se describen mediante la experiencia no controlada en el manejo de alguna entidad en especial. Las fuentes de información para este tipo de estudios serán los casos que presentan de clínicos y paraclínicos de los pacientes. En esto tenemos como ejemplo la descripción de un caso, por ejemplo, de una enfermedad tal como enfisema lobar, en los cuales van a presentar características fuera de lo común y estas serán reportadas mediante la descripción de la experiencia en el manejo de esta enfermedad. Siguiente. La otra. Lisbeth, el trabajo que ustedes están haciendo puede ser un estudio de tamizaje o estudio de descripción de unos o más casos. ¿Y por qué? No, sería más bien como descripción de uno o más casos, porque, o sea, de tamizaje no es porque no vamos a realizar ningún tipo de prueba de laboratorio, ni para la confirmación de enfermedad. No sería de descripción de casos, ya que vamos a ver cuántas son las personas que han desarrollado estrés debido a la virtualidad académica. ¿Qué pasó? ¿Por qué quitaron el material? No sé, creo que se me fue mi compañero. A ver, chicos, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Bueno, no tenemos lo que son los estudios ecológicos. Bueno, en cuanto a los estudios ecológicos, a estos se van a basar en los datos rutinarios de una población, como son las tasas de natalidad, mortalidad o letalidad de alguna enfermedad. Esto se establece que se parte de una población total de un país o un estado. Y esta se va a clasificar de acuerdo al área que pertenece. Y de esta forma se va a buscar la incidencia. También se puede buscar la prevalencia o incluso tasas específicas, como ya mencioné. Bueno, un ejemplo de este podría ser lo que es la mortalidad por sarampión en algún estado, por ejemplo, de la República no sé, de algún país,
durante un año específico y la tasa de natalidad, asimismo, por ejemplo, de América Latina en un año específico. Ya. ¿Y la letalidad cuál sería? Asimismo, la letalidad que hubo por tal enfermedad en un país en un año específico, o sea, son las tasas. Ok. Bueno, por último, en esta clasificación de los estudios observacionales, tenemos lo que son los estudios híbridos. Bueno, en esto se refiere que es cuando se va a utilizar más de un tipo de estudio en un diseño de investigación y por lo tanto se le va a conocer como híbrido. En otras palabras, es cuando se van a usar dos estudios básicos. Un ejemplo de este tipo de estudios será lo que es, por ejemplo, la incidencia de infarto de miocardio en un paciente de la cohorte de algún hospital. Entonces, teniendo en cuenta esta base, se establece que vamos a utilizar. A ver, escuche. A ver, ¿cómo me dijo el ejemplo? Ya, sería, por ejemplo, investigar acerca de la incidencia del infarto de miocardio en pacientes de la cohorte de algún hospital. Por ejemplo, tendríamos lo que es el Hospital Rodríguez Zambrano. ¿Ya? ¿Y qué entiende usted? ¿Qué entiende usted por la cohorte? La cohorte son un grupo de pacientes que van a ser estudiados. Eso se va a comparar, por ejemplo, con la cohorte que van a ser los casos y los controles. Por ejemplo, aquí en el ejemplo menciona... No, está muy equivocada. Está muy equivocada. Cuando nosotros hablamos de estudio de cohorte, es lo que nos explicó hace un momento Ever. Si nosotros decimos, por ejemplo, nosotros en la universidad sí usamos cohorte, pero cuando nosotros usamos la cohorte en la universidad, es que decimos la cohorte de los estudiantes de medicina que empezó en el 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, salen como médicos en el 22. Estamos tomando una cohorte de un periodo de tiempo, pero aquí los estudios híbridos nos dice que es cuando se combinan dos estudios básicos. Por decir, el estudio de cohorte que nos habló hace un momento Ever y los estudios de casos y controles también nos hablaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos como estudios de casos y controles? Tenemos que en este caso se parte de dos grupos. Uno que tiene la enfermedad y otros que no tienen la enfermedad. Ese vendría a ser un estudio de control, ¿verdad? Y cuando hablamos de un estudio de cohorte, también tenemos dos grupos de estudios, ¿verdad? De personas libres de la enfermedad, cual se tiene el interés que son seleccionados de acuerdo si han estado expuestos o no, ¿sí? Por decir, ahora que estamos haciendo del COVID, ¿verdad? Sí, en el caso y controles tenemos personas que le han dado el COVID y personas que no tienen el COVID. En el caso de estudio de cohorte tenemos las personas que tienen el COVID y las personas que hemos estado expuestas al COVID. Es decir, supongamos, si yo tengo un familiar que tiene COVID, ¿verdad? Pero yo no tengo, hasta ahora no tengo, pero he estado expuesta a esa patología porque yo cuidaba a un familiar X que tenía COVID, ¿sí? Entonces nosotros miremos bien cuando analizamos las palabras, ¿sí? Aquí tranquilamente te dice estudio de cohorte y estudio de casos y controles, que es lo que nos habló hace un ratico Ever. Por eso nosotros tenemos que poner atención a las exposiciones que dan nuestros compañeros, porque imagínense que si yo hubiera estado distraída, ¿verdad? Yo hubiera dejado pasar y ustedes se quedaban con esa falencia, ¿sí? Entonces, siempre, tanto nuestros alumnos, ¿verdad? Los compañeros de ustedes deben de estar siempre atentos, porque de pronto yo también, de tantas cosas que tengo en esta cabezota, ¿verdad? A lo mejor me distraje y no pude, pero si ustedes están pendientes, ustedes vienen e interrumpen, doctora, me parece, o sea, no con el afán de molestar, sino más bien con el afán de aclarar. Me parece que Lisbeth, ¿verdad? Está confundiendo, ¿ya? Inclusive el equipo tiene que estar atento, ¿sí?
Continuamos. Sí, es que me confundí un poco. Bueno. Eran, como usted explica, sí, casos incontrolables, sino que me confundí. Entonces, en esta parte, primero estaban los que eran los que tenían infarto de miocardio en un hospital y que estos hayan recibido algún tipo de dieta. Y por otro lado, tenemos lo que es ya el estudio de casos incontrolables, que son para que hayan recibido lo que es una dieta baja en proteínas y, bueno, y otros tipos de alimentos ya. Entonces, en esta parte se trataba de comparar lo que son el grupo de la cohorte de los pacientes que tenían infarto de miocardio y el grupo de los casos y controles que no habían desarrollado esta enfermedad, pero que se comparaba con lo que es la dieta. Lisbeth, otra vez, esa era como Lisbeth, otra vez cometes el mismo error. No se dice de los pacientes de la corte. Nosotros aquí no estamos hablando de ninguna corte. Estamos hablando de estudios de corte y estudios de casos y controles. O sea, yo te estoy corrigiendo y usted nuevamente vuelve. Eso quiere decir que nosotros las cosas las aprendemos de memoria y luego cuando es de razonar, ¿verdad? No lo podemos hacer. Quítese eso de que la corte, ¿verdad? En otros casos, la corte quiere decir un periodo de tiempo, pero aquí no estamos hablando de periodo de tiempo, estamos hablando de estudios de corte. Nuevamente le vuelvo a repetir, los estudios de corte es cuando tenemos dos grupos. Uno, en este caso, con infarto al miocardio que usted dice, y otros que aparentemente que están sanos, que no tienen nada, ningún problema. Eso es el estudio de corte, ¿sí? Es la segunda vez que ya le vuelvo a corregir. Perdón, ese es el estudio de casos y controles. Y cuando yo le digo el estudio de corte, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tenemos también dos grupos de estudios, ¿verdad? Dos grupos de gente o de sujeto o de objetivo libres de la enfermedad, ¿verdad? ¿Cuál se tiene el interés? Pero que son seleccionados de acuerdo si han estado expuestos o no a un factor específico. Supongo que sería un expuesto, en este caso del infarto al miocardio, lógicamente que no se pasa, si supongamos mi esposo tiene infarto al miocardio, ¿verdad? No se pasa el infarto, sino más bien que son personas expuestas, o sea, ahí sería como mirar la psicología, o sea, bueno, usted vio esto y cómo está ahora, ¿sí? Porque yo he estado con la persona en riesgo, porque no es que por estar también yo corro un riesgo de que me vaya a pasar, ¿verdad? Carriel puso algún ejemplo de una guerra, ¿verdad? De la gente que van a la guerra y los familiares que en esto comparten. Entonces, eso es lo que yo quiero que me entienda, Lisbeth. Cuando usted tiene aquí estudio de corte, no estoy hablando de un periodo de tiempo, no. Estoy hablando en sí de qué es un estudio de corte y qué es un estudio de casos y controles. Por favor, eso yo quiero que usted y todos me entiendan. ¿Sí? ¿Entendió, Lisbeth? Bueno, sí. Bueno, ahora continuando hacia otra clasificación de los tipos de estudios, tenemos lo que son según su direccionalidad. Bueno, y esto se refiere a la relación cronológica entre el inicio del estudio y la ocurrencia de la exposición a el desarrollo de la enfermedad. Bueno, como primero tenemos lo que son los estudios prospectivos. Bueno, este estudio señala que es en donde se inicia en un punto y a partir de este momento se empieza a colectar los datos. En otras palabras, se establece que los eventos de interés van a ocurrir después de que inicie el estudio
Y así los datos serán el producto final del estudio. Ese sería el primer tipo. Bien, siguiendo con la... Espérate un ratito, retrocede a la última lámina, por favor. Cuando yo hablo de un estudio prospectivo, así en una palabra, ¿qué se me viene a la mente, Lisbeth? A proyectar, o sea, hacia el futuro. ¿Verdad? Claro, sí, ¿verdad? Es un estudio prospectivo o que puede ser que yo en este momento estoy haciendo la investigación, ¿verdad? Y son los datos que me van a salir para yo ver qué puedo hacer para evitar que dicha enfermedad o dicha circunstancia no sea grande, sino que se reduzca, ¿verdad? O que por lo menos mejore, sí. Entonces, eso es un estudio prospectivo. En cambio, cuando hablamos de retrospectivo, ¿verdad? Estamos hablando del pasado, por decir, ahora tenemos el COVID, ¿verdad? 19, pero antes del COVID, ¿verdad? Hubieron otras pandemias, el SARS, por ejemplo, ¿verdad? Hubieron otras pandemias y a lo mejor ese estudio retrospectivos que ellos tienen, que en su momento fue prospectivo, pero en la actualidad ya es un estudio retrospectivo lo que estamos haciendo, porque estamos buscando literatura de pandemias que ya pasaron, que posiblemente tienen la misma cadena, ¿verdad? De infectar a la humanidad. Entonces, para eso se busca una relación y de pronto ahí es que dicen, ¿no? Que el COVID pues es un SARS-2, ¿verdad? Pero que ha evolucionado. Ustedes saben que ahorita, por ejemplo, nosotros podemos tener cierta enfermedad y después de un tiempo pues nos dicen que ya ha evolucionado y que la medicina que nos pusimos, nos dieron para curar será el primer evento, no sé en medicina cuál es el término, ¿no? Porque eventos llamamos cuando hay cerebrovasculares, o será que en la primera instancia o en la cadena principal me curaron con tal medicina y ahora como ese virus ha mutado, pues lógicamente va a necesitar otro estudio. Vamos a tener que cambiar la dosis o vamos a tener que poner o recetar un medicamento de amplio espectro, ¿no? Para combatir. Es algo parecido a la gripe, por ejemplo, nosotros nos vacunamos de la influenza, ¿verdad? Pero si ustedes comienzan a ver todas las cepas que ha habido de la influenza, ¿verdad? Son muchas y que muchas veces la vacuna no te cubre todas las cepas, ¿sí? Sino que o sea, las que están más, ¿no? Pero por lo menos si ya tú te haces, sobre todo en nuestros adultos mayores, ¿verdad? Es recomendable, ¿verdad? Que por lo general, siempre que yo tenga memoria, siempre han vacunado como a inicios del nuevo año o a final del año, ¿no? Porque justamente ahí cambian las estaciones y lógicamente pues uno se contrae la influenza o el resfrío, la gripe, como ustedes quieran llamar. Sí. Sigamos, por favor. Bien, siguiendo con la exposición, lo que son estudios retrospectivos, el objetivo de estos estudios principales en salud es probar alguna hipótesis planteada sobre alguna etiología de una enfermedad, que es decir, analizar de una presunta relación entre el factor o las características sospechosas y el desarrollo de cierto padecimiento, y también buscar las causas a partir de un efecto y regresar a buscar la causa. Dicho estudio trabaja desde las respuestas a las posibles variables explicativas. Lo que es el bidireccional es aquel que los datos son recolectados tanto de forma prospectiva como retrospectiva, y estos van a ser de utilidad cuando la exposición de un estudio tiene efectos tanto como corto plazo o a largo plazo. La siguiente, por favor. ¿Verdad, David? Es un poco lo que estábamos hablando, ¿sí? Sí, es exacto. Revisar las teorías, revisar los tratamientos anteriores y mirar cómo ha ido evolucionando tal enfermedad. Exacto, doctor. Ya, de acuerdo al número de ocasiones en lo que se realizan las mediciones de las variables del estudio, la siguiente, por favor.
tenemos lo que son estudios transversales y longitudinales. Los transversales, este es el diseño que recibe este nombre por ser un procedimiento de investigación sin continuidad y en el eje del tiempo, y suele ser llamado también como de prevalencia, ya que en este estudio es posible estimar la prevalencia de la enfermedad y que se puede estudiar la totalidad de una población, pero en esencia se estudia una muestra representativa de esta en un momento y un lugar determinado. En un ejemplo, tenemos lo que es la prevalencia de los niños con anemia en lo que son en las guarderías de la zona norte de la ciudad de Manta. Y longitudinal, va a implicar lo que es la existencia de medidas repetidas más de 2 a lo largo de un seguimiento y que permite inferencias a nivel individual y analizar lo que son los cambios en diferentes variables, lo que son en exposiciones y efectos. Y también lo que es las transiciones entre diferentes estados de salud. Para que quede claro un ejemplo, que sería la medición de la prevención de la presión arterial en pacientes hipertensos antes y después de la administración de un medicamento hipotensor. La siguiente. Y esta medición de la presión, ¿verdad? Antes o después, no es que la vamos a tomar un día. No. Sino que para ver si en este caso el fármaco está dando su efectividad, nosotros tenemos que tenerla inclusive por un periodo de tiempo bien largo e ir anotando, ¿verdad? Porque yo me puedo tomar la presión en la mañana, me puedo tomar en la tarde, ¿verdad? Ir anotando inclusive hasta la hora. Sí. Ya, sigamos, por favor. Ya, de acuerdo al número de muestras que se desean estudiar, la siguiente, por favor. Tenemos lo que son estudios descriptivos y comparativos. En lo que son estudios descriptivos son los estudios que valoran la frecuencia y la distribución de las enfermedades en población con relación a las variables de la persona, lugar y tiempo. Y estos van a aportar indicios que contribuyan a generar hipótesis sobre las asociaciones entre factores de exposición y estados de salud o enfermedad. Y los comparativos estudian 2 o más poblaciones o muestras y que va a comparar las características o datos obtenidas de dicha población. La siguiente, por favor. Bien, con lo que respecta a nuestro tema, como hicimos la delimitación de nuestro tema, hicimos del Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública, del INSPI. La siguiente, por favor. Ya que nuestro tema era factores asociados al estrés como consecuencia de las actividades académicas online en los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. La clasificación de salud pública en la línea de investigación según el INSPI es enfermedades no infecciosas, el área es salud mental y del comportamiento, la subárea es estrés, el espacio es virtual y el tiempo de la investigación es indefinido. La siguiente, por favor. El tiempo de la investigación indefinido. No, definido. Pero ahí dice indefinido. Retrocede, por favor. Sí, ahí... ¿Sí ves? Ahí dice indefinido. Porque si es indefinido, quiere decir que tenemos un estudio es longitudinal. Y nosotros no vamos a hacer. ¿Ya? Sigamos, por favor. Sí, y ahí está la imagen, cómo delimitamos nuestro tema, según el INSPI, de las enfermedades infecciosas, la subárea que es el estrés. La siguiente, por favor. Y ahí esas son las... Ya, David, una pregunta, retroceda, por favor. Usted ha tomado, ¿verdad?, las líneas de investigación de Lisquieta Pérez. Sí. ¿Usted ha comprobado si las líneas de investigación de Lisquieta Pérez van en concordancia con las prioridades de investigación del Ministerio de Salud Pública? Lo que pasa que con mi equipo estuvimos buscando el área y la subárea que concuerde con nuestro tema y no encontrábamos en lo que usted nos dijo, la MSP. Pero sí revisaron las prioridades de investigación. Sí, cierto. Sí, porque por ejemplo allí sí hay estrés, sí hay eso.
le comento que no, estuvimos buscando y la subárea como tal no decía estrés. ¿Ya? La subárea como tal no decía estrés. Pero a lo mejor decía salud mental. No, no, doctor. Tampoco. No. Bueno, de Por todas ahora- maneras, yo los invito a hacer una revisión de las áreas, ¿verdad? Porque ese cuadrito que usted ha puesto, retroceda, por favor. Retroceda. Este cuadrito que, no. Retroceda. Esto que usted tiene aquí de la limitación de la investigación es lo que nosotros vamos a poner cuando en breve rasgo queremos saber la delimitación de la investigación. Así de escueto. No vamos a decir, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí el contenido no es todo el tema. Aquí no es todo el tema. Aquí simplemente el contenido son factores asociados al estrés como consecuencia de las actividades académicas online. Esto que dicen los estudiantes de la facultad no irá. Más bien va, es que tendríamos que aumentar clasificación, por decir, la población objetiva. Aumentaríamos un link y ponemos población objetiva. Entonces la población objetiva son los estudiantes del área del conocimiento de la salud. ¿Sí? O sea, en le damos un enter y ahí ponemos población objetiva y ponemos esto. Pero el contenido va solamente hasta aquí, hasta donde dice online. ¿Sí? Y así nosotros nos evitamos a estar redactando, ¿no? Sino que para nosotros visualizar, ¿verdad? Un poco con más ligereza, nosotros de esta manera es que tenemos que poner en nuestro proyecto cuando ya lleguemos a esta parte. Ya, y también por lo general yo en el proyecto omito las viñetas, ¿sí? Omito las viñetas, solamente pongo contenido, 2 puntos, población, 2 puntos, clasificación, 2 puntos, línea de investigación, 2 puntos, área, 2 puntos, subárea, 2 puntos, pero omito las viñetas, ¿sí? Y que vean los chicos que alguna vez van a tener que poner esto en su proyecto de investigación cuando ya lleguemos a este punto, ¿sí? Pueden tomarle una captura, lo que sea, de igual. Esto se va a subir la próxima semana, el link. Cabe señalar que ya los links se han ido subiendo en el Teams, ¿sí? Si tienen alguna duda, revisarán los links que están en el Teams de la clase. ¿Ya? ¿Algo más? No, doctora. Ya. Muchas gracias, chicos. La clase la termino con ustedes y me quedo con el equipo. Un momentito nomás. Con el equipo de Robert. Con el equipo 4. Pueden retirarse, ¿sí? Gracias, doctora, que tenga un buen día. Gracias, de igual manera. Gracias, doctora. Buen día, doctora. Doctora. Siempre por tarde. Hasta luego, doctora, gracias. Bye. No sé si permita, Doctora, ¿Sí? soy Talía. Sí, antes no pude entrar porque tuve problemas con el internet y ahorita recién regresó. Ya, Talía. Ya. Hola, doctora, buenos días. De igual manera. Doctora, yo también. Doctora. A ver, ya, en orden. Talía Morán. ¿Quién más? López Bovea, Plaza. doctora. Gabriela López. ¿Alguien más? Bovea, Zambrano. Poveda. ¿Gobea o Poveda? Bovea, doctora, Bovea. Gobea. No harán trampas. ¿Ya? Me quedo con... Doctora, yo también. Me quedo con el equipo de Robert. Doctora, Gracias, también yo doctora. le dije. ¿Sí me escuchan? Rivera, doctora, ¿me doctora, escucha? también. Ay, no me escuchan, la neta. Ya, por favor, me dejan solo con el equipo de Robert. Doctora, ¿se me escucha? Disculpe. Sí, ya te puse Ángel, ¿sí? Ah, ya, gracias. Doctora, Yo siempre sé decir que los engañados no soy yo, sino ustedes. ¿Sí? A ver, niños, algo
rápido, ¿verdad? Voy a compartir. Robert, por favor, ya se me desconectaron los chicos, dirá al equipo que acaba de exponer que envíen el nuevo material para subir. Ya. Me tienen mareadita de que si no es ese, si es el otro, me enviaron ayer uno y ya ahora que ya no es. Doctora, nosotros acabamos de reestructurar las diapositivas, ya las arreglamos porque sí Ya. estaban en... A ver, yo estaba acomodando esto en las láminas de ustedes, ¿no? Pero sin embargo, después que yo puse esa primera lámina, comencé a revisar. Por ejemplo, este resumen de diseño de investigación aparece aquí y aparece en otra lámina. Entonces, si nosotros estamos hablando de estudio descriptivo, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar a decir que es un estudio descriptivo. Ya, yo no sé qué tiene que ver aquí los resúmenes de investigación. Ya, bueno, las preguntas del estudio descriptivo, y yo veía, mire, por ejemplo, esto da mala apreciación. Doctora, lo que pasa es que al momento de enviarla se movió, entonces por eso yo lo subí en PDF. Pero es raro porque cuando los chicos no me envían PowerPoint no pasa eso. ¿Ya? Creo que Mira, quizás fue mi versión, porque mi versión es la última, entonces mira, cuando pasa una otra pero versión... esta es la última, porque yo tuve que llevar la máquina al taller, ¿verdad? Y cuando ya quise entrar al Teams, ya no puedo entrar al Teams, me ha dejado bloqueado el Teams, y por eso tengo que llevar otra vez la bendita máquina para activar el Teams. Mira, es que si Doctora, yo... ¿Sí? Disculpe, esa diapositiva, o sea, con mis compañeros la abolimos, la tiramos abajo. Tenemos otra, no sé si se la puedo presentar ahorita para que usted vea que ya está ordenada. Entonces cierro esta, dejo de compartir y cierro esta, ¿sí? Sí, permítame la opción, por favor. No puedes compartir. Déjame terminar la clase aquí, ¿sí?